Señor. Yo vivo enamorado del pueblo de mi Dios. Yo vivo enamorado de la iglesia del Señor. Yo vivo enamorado del pueblo de mi Dios. Bendito los pastores de la iglesia del Señor. Bendito los ministros del pueblo de mi Dios. También los oficiales del pueblo del Señor. Bendito los misioneros de la iglesia del Señor. Los hombres y mujeres de la congregación. Benditos todos los miembros del cuerpo del Señor. Bien, el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Eterno, santo y soberano, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por el consejo de tu palabra y te rogamos que tú nos ayudes para poder, Padre, discernir, comprender y expresar lo que tú nos quieras decir. Tuyo es el poder, la gloria y el imperio, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Primero, carísimos de Jesucristo, ¿qué es ayunar? Ayunar es no comer. En algunos casos, cuando el ayuno es largo, beber agua, cuando el ayuno es más de 3 días. Y cuando el ayuno es corto, 1 día, 2 días, 3 días, podemos hacerlo sin beber agua. El ayuno, que es la abstención o carencia de alimentos, tiene fines no solamente espirituales, sino que también el ayuno sirve para sanidades materiales. Por ejemplo, un perrito cuando se enferma del estómago no puede decir el perrito: hey, me duele aquí, me duele acá. El pobre perrito no puede expresarse. ¿Sabe qué hace el perrito? Deja de comer. El perrito deja de comer 3 días y solamente toma agua. A los 3 días se desintoxica, se limpia solo y vuelve a comer. Los animalitos lo hacen por naturaleza. El ser humano, cuando no come por 2 o 3 días, se cree generalmente que nosotros tenemos de 2 a 3 libras y algunos hasta 5 libras de sobrepeso en cuestión de alimento, que ya nuestro organismo no soporta, no puede triturar. Es como si a una licuadora usted le echa 5 libras para que muela y ya no aguanta molerlo, el disco se rompe. Entonces, nuestro cuerpo tiene tanto taco, tanta pupusa, tanto burrito que ya no aguanta triturar. Entonces empiezan a manifestar diferentes enfermedades estomacales, gastrointestinales, problemas del colon, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted entra en un ayuno, no solamente se está cultivando espiritualmente para Dios, pero también está dejando a su sistema que descanse, que se limpie, para que pueda trabajar mejor. El ayuno, hermano, es recetado por los japoneses y los chinos para la mayoría de todas las enfermedades. Pero obviamente nosotros no ayunamos para eso. El propósito fundamental del ayuno es buscar a Dios. Pero dentro de la pregunta, ¿qué es el ayuno? Es la abstención de alimentos por un determinado tiempo con el fin y el sólido propósito de buscar a Dios. Que Dios nos va a sanar en el ayuno, amén. Que Dios nos va a bendecir en el ayuno, amén. Pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos básicamente para buscar a Dios en oración y en sacrificio vivo, agradable delante de Dios. ¿Qué deberíamos de hacer antes de ayunar? Bueno, buscar la dirección de Dios. Muchas personas dicen: mañana voy a ayunar. Y ayunan. Voy a ayunar 15 días. Ayunan 15 días. Voy a ayunar 40 días y casi se están muriendo cuando están terminando, porque no piden la dirección de Dios. Antes de entrar en un ayuno deberíamos de decir: Señor Dios mío, tú conoces mi cuerpo, tú sabes mi condición física. ¿Cuántos días quieres que yo dedique a tu presencia? Puede ser que el primer ayuno sea de 1 día, posiblemente de mediodía,
Pero es mejor ayunar medio día que no ayunar jamás. Hay personas que ayunan 15 días, pero no vuelven a ayunar en 5 años. Entonces, en este caso, más vale gota que dure y no chorro que se acabe. Hay personas que ayunan solo medio día, pero lo hacen 3 días, 4 días a la semana. El ayuno, mis queridos hermanos, cuando es dirigido de parte del Espíritu, es una verdadera bendición. Puede empezar a ayunar 1 día, 2 días, 3 días, bajo la dirección del Señor. Y Él le va a indicar cómo hacerlo. Hay más de 7 tipos de ayuno. En la Biblia encontramos ayuno total, ayuno parcial, ayuno con agua, ayuno sin agua, ayuno de frutas y legumbres, ayunos de jugos y ayunos totales. En el caso de Daniel, él comía todo lo que fuera verde, parecía conejo. Comía frutas y verduras, pero no se contaminaba con la carne ni con el vino del rey. Y ese ayuno se lo recibió el Señor. O sea, Dios lo recibe todo, siempre y cuando no sea algo forzado. De nada serviría que yo les dijera, hermanos misioneros, ustedes van a ayunar 15 días cada uno de ustedes. Ustedes lo hacen porque yo se los digo. Pero tal vez lo hacen en contra de la voluntad, solo por obedecerme a mí. No va a servir de nada. Pero si ustedes lo hacen porque ustedes quieren hacerlo, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿para qué sirve el ayuno? Bueno, en primera instancia, el ayuno sirve para romper los yugos. ¿Qué es romper los yugos? Acabamos de leer Isaías 53:8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Cómo podemos desatar las ligaduras de impiedad si no tenemos el poder? La oración y el ayuno sirven para que tengamos la facultad de romper las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Hay muchas personas que quieren, por ejemplo, dejar el fútbol, pero no pueden, porque están amarrados, están atados a un espíritu futbolero. Hay personas que quieren dejar el cigarro, saben que es malo, pero no pueden dejar el cigarro. Les gusta el evangelio, saben que el evangelio es bueno, pero se echan su cigarro antes de venir a la iglesia. Hay personas que quisieran dejar el alcoholismo y no pueden. Ya están en la iglesia y todavía se echan su traguito. ¿Por qué? Porque no han podido romper ese yugo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le puedo hablar de adulterio, fornicación, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, chismografía. Porque lo mismo es un chismoso que un homosexual, hermano. Las dos cosas son malas delante de Dios. Todas estas cosas se tienen que quitar, pero para esto se necesita romper todo yugo. Pero si una persona dice, oh Señor, yo tengo este problema. Por ejemplo, los hombres que se le van los ojos con las mujeres, que tienen esos ojitos de engañadente, o así como ojitos de borrego horcado, que miran una escoba y, ay, Dios mío, se deshacen. O también mujeres que son bien hombreriegas. No dicen nada porque no pueden, pero con su mente piensan. Y si ellas o ellos, nosotros queremos romper ese yugo, nos metemos en un ayuno y le decimos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús, quita de mí la inmundicia. Lava mis ojos con colirio y ayúdame a ser un verdadero siervo, una verdadera sierva para ti. Y usted empieza a consagrar sus ojos, sus sentidos a Dios. Y ahí te van, Señor, mis primeros 9 días de ayuno. Póngale que lo haga de 6 de la mañana a 12 del mediodía tomando agua. Pero en esos 9 días de ayuno, cuando usted quiera hacer lo que no debe de hacer, va a decir, ¡ay, poder en la sangre de Jesús! Te reprendo en el nombre de Jesús. Y su cuerpo espiritual se va a ir fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo. Un día usted ya no necesita ayunar por esto, porque usted ha roto el yugo y ha quebrantado la cadena. ¿Para qué más se necesita ayunar? También se necesita ayunar, no solamente para ser libres, porque el yugo se rompe a causa de la unción, pero la unción no viene sobre un ente carnal, la unción viene sobre un ente espiritual, y la espiritualidad se consagra, se consigue a través de la oración y del ayuno. También el ayuno es buenísimo para clamarle a Dios misericordia cuando nosotros hemos fallado. Yo creo que más de una vez todos nosotros hemos fallado. Los cristianos no somos perfectos,
pero estamos en el proceso de la perfección. Entonces, para pedir misericordia, segundo libro de Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Usted sabe quién era el niño, ¿verdad? Era el primer hijo de David y Betsabé, el hermano mayor de Salomón. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Para qué ayunó David? Para clamar misericordia. Cuando nosotros fallamos a Dios, tenemos que clamarle a Dios misericordia. Usted dirá, pero si ya Cristo ya lo hizo. Claro que sí, Él nos abrió el camino. Pero el Señor mismo nos enseñó a orar y Él mismo nos mandó a ayunar. Bueno, que Jesucristo nos mandó a ayunar. Claro que sí, Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden estar los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? O sea, cuando Jesús estaba con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, o sea, cuando él se fuese. Entonces, ¿qué dice la palabra? Ayunarán. El Señor Jesucristo entonces nos mandó a nosotros a ayunar para que el Espíritu Santo creciese dentro de nosotros, para dominar la naturaleza adámica. Y el que pagó el precio por su mera gracia, nos enseñó también la gracia de buscar a Dios a través del ayuno y de la oración. Hay gente que dice, yo no necesito orar, no necesito ayunar, si ya Cristo ya pagó todo en la cruz del Calvario. No, Señor, Cristo lo pagó todo, pero Cristo nos dio el ejemplo. Él fue un hombre de ayuno y de oración. ¿Cuántos creen que Jesucristo ayunó? ¿Cuántos días? Estos fueron los de corrido, ¿verdad? Pero aparte los días de ayuno que Él hacía dentro de su ministerio cotidiano. ¿Cuántos creen que Jesucristo vigiló? ¿Cuántos creen que Jesucristo oraba? Entonces Él nos ha dado un ejemplo. Hay muchas personas que malinterpretan esto diciendo, no, pues ya no hay necesidad de orar si Él ya oró. Ya no hay necesidad de ayunar si Él ayunó. No, el Señor Jesucristo dice, vendrán días cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Ahora el esposo no está con nosotros, ahora el que está con nosotros es el amigo del esposo. Es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Pero viene el tiempo en que el esposo vuelve de nuevo a recoger su iglesia. Y ahí ya no va a haber necesidad de ayunar. Cuando estemos en el cielo, ya para qué ayunamos si ya estamos de nuevo con Cristo. Ahora es el tiempo. Entonces, el segundo libro de Samuel 12:16 dice que David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. Era un tiempo de clamar y de pedir misericordia. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y su verso número 3 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en Judá. Josafat tenía miedo de perder la batalla. Por eso clamó a Dios y Dios lo libró. Dios contestó el ayuno de Josafat. ¿Para qué más hay que pedir ayuno? Bueno, el ayuno también sirve para pedir protección. Tal vez usted y yo no tenemos dinero para pagar guardaespaldas. No tenemos dinero para pagar una buena aseguranza de vida. Tal vez nosotros no podemos cuidarnos ni nosotros mismos, pero sí tenemos a alguien que nos puede proteger. Esdras lo hizo. Esdras no consultó o contrató soldados, sino contrató ángeles. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí, junto al río de Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, para que los ladrones no les asaltasen en el camino. Esdras ayuna para pedir protección a Dios. ¿Usted cree que Dios no le puede proteger? ¿Usted cree que Dios no le puede ayudar? Para todo lo que usted quiera. Usted ora y ayuna y usted tiene la victoria en el nombre del Señor. Para pedirle a Dios un trabajo. Hermano amado,
hay veces que el negocio se pone malo, que el trabajo, hermano, pues no se abren puertas de trabajo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo cierra todas las puertas. Allá estaba Pedro trabajando en la ribera del mar, tiraba la red para acá, y cuando él tiraba la red, antes de que la red cayera, los demonios y el enemigo le movían los peces para el otro lado. Cuando Pedro tiraba para acá, ya los peces estaban del otro lado. Pero el Dios que conoce dónde está la bendición, el que conoce todas las corrientes bajas, le dijo a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Porque fuiste obediente, hiciste lo que yo te dije, ahora boga mar adentro y tira la red a mano derecha. Señor, pero ya lo hice. Tú haz lo que te digo. Y cuando tiró la red, el diablo quiso mover los peces, pero ya no pudo, porque ya el Señor tenía sus ángeles y las redes fueron llenas de peces que casi se rompían. Si usted no tiene trabajo y está pasando por un momento difícil, y usted tiene el poder de Dios y la gracia de Dios está sobre su vida, Dios lo va a sacar adelante. Conozco de un varón que se quedó sin trabajo, y en ese momento difícil él no fue a buscar trabajo, se metió a la iglesia y empezó a buscar y a buscar la presencia del Señor. Y dijo él: voy a ayunar toda esta semana y el día lunes, voy a ir a buscar trabajo. Estaba orando el día viernes a las 3 de la tarde cuando entró el pastor, y él estaba orando en el altar y el pastor le dijo: siento de parte del Señor que no vayas a buscar trabajo, porque el día lunes te van a venir a buscar aquí a la iglesia y te van a dar trabajo. No todas las veces funciona igual, pero en esta oportunidad la profecía se cumplió al pie de la letra. A las 10 de la mañana, orando al Señor, se paró una moto enfrente y dijo: ¿conocen ustedes dónde vive fulano de tal? Y el pastor que iba saliendo le dijo: sí, yo sé dónde vive, pero no está en su casa, aquí está orando en el altar. Ahí lo fueron a traer y le dieron trabajo en la Coca-Cola. A buscarlo iban. Cuando el Señor te va a bendecir, Él manda que te busquen. Y cuando la bendición no está, hermano, aunque uno la busque y la batalle, no llega. Las mejores peleas se pelean de rodillas, en oración, en consagración y en ayuno. La victoria de la iglesia no está en el patrón, no está en la compañía, no está en el gobierno, no está en el sistema. Mire, hermano, qué tremendo. He visto ahora las informaciones, cómo la gente se desespera por agarrar sus papeles, y tiene razón. Hemos estado orando por una reforma, pero ¿sabe qué, hermano? Yo conozco gringos con ojo azul, ojo verde, morenos nacidos aquí, viviendo debajo del freeway pidiendo limosna. Y he visto con estos ojos gente que viene sin papeles y tiene su negocio en el downtown y son dueños de compañías y han comprado casa aunque sea a nombre de otro y después se las pasan a sus nombres porque Dios los ha bendecido y los ha prosperado. Bendita sea la gloria del Señor. Conozco indocumentados con carro nuevo del año, alabe su nombre, porque el poder de Dios y en la vida del creyente está en la oración y está en el ayuno, no está en la confianza en el sistema. Son cosas que no se pueden explicar. Ahora, que vamos a pasar por un momento difícil, vamos a pasar por un momento difícil. Dios no nos prometió que todo sería color de rosa, que habría que pelear. Pero hermanos amados, por ejemplo, el grupo Maranata número 1, cuando hicieron la primera campaña y trajeron a la hermana Vilma, la mayor parte de ellos no tenía carro. Y el hermano Moisés en ese tiempo estaba enfermito. Pero en la segunda campaña, el hermano José les dijo: hay que colaborar y hay que hacer las cosas bien. Y los hermanos se propusieron, buscaron a Dios y ofrendaron con el corazón. Ahora el hermano Moisés está sano, hasta 2 carritos creo que tiene. Bendito sea el Señor. La misma esposa, bendito sea su nombre. Y hasta otra campaña más grande se aventó. Y ya casi todos los miembros del hermano José Hernández tienen carro, porque aprendieron a ofrendarle a Dios. Y ahora él quiso hacer una campaña igual o mejor que la que hizo el hermano José. Pero cuando nosotros somos, hermanos, descuidados para orar, tardos para ayunar y lentos para creerle a Dios, no se preocupe, la pobreza no va a salir. Ahí se va a quedar por tacaño, por agarrado, por desobediente.
Pero el que le da a Dios y el que busca a Dios será prosperado. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Así como es el misionero, así es la gente. Así como es el pastor, así es la iglesia. Así como habla el papá, así hablan los hijos. Mire, ¿para qué más sirve el ayuno? Esto le va a emocionar, hermano. Entonces se está poniendo emocionante. ¿Para qué sirve el ayuno? Para vencer al enemigo. ¿Usted quiere agarrar del buche al diablo y pegarle un cabezazo? Llénese de la unción del Señor. Mateo 4:4, ejemplo. Ejemplifico en esta noche. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Óigame bien, hermano. Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Si usted está sintiendo en su corazón ayunar, no está ayunando para bajar esas libras de barriga que le sobran, sino porque el Espíritu le está increpando y le está diciendo: carnal, ayuná. Carnudo, chuletudo, chuletuda, ayuná. Y a veces uno dice: ay, bueno, yo quiero, pero mejor más tarde, la otra semana, ya es tarde, ya son las 8 de la mañana, mejor, y así se la va llevando. Pero ¿quién es el que increpa? ¿Quién es el que incita a las cosas buenas? El Espíritu. Y si el Espíritu le dice: ayuná, está bueno vos, dígale: voy a ayunar. Aunque no me gusta ayunar, a mí me gusta más desayunar. Porque hay unos ingratos que ayunan en la noche y vigilan de día. Pero dice que el Señor fue llevado por el Espíritu. Mire, era Dios encarnado, hermano. De acuerdo a Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En el 2 dice: y aquel verbo se hizo carne. O sea, era el verbo encarnado, era el Dios encarnado. Y sin embargo fue obediente al Espíritu que lo llevó al desierto. Hubiera sido un chuletudo de nosotros: ¿yo para qué voy a ayunar? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Va? Y si venga el diablo, que venga, y si quiere pelear, que pelee. Pero no, él dijo: no, yo voy a pelear con el enemigo, pero lo voy a vencer como hombre, no como Dios, como hombre. Y se fue al desierto movido por el Espíritu. A veces el Espíritu lo quiere traer a la iglesia y usted se queda viendo el partido. Cuidado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ay, Dios mío. Bendito sea su nombre. Imagínese usted: no, hombre, si yo ayuno 40 días y 40 noches, solo viene la radiografía al culto. Y cuando tuvo hambre vino el tentador, el montonero, el cobarde, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús estaba flaco en la carne, pero fuerte en el espíritu, el cual le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Óigame, este diablo sabía bastante Biblia, ¿verdad? Igual a las sectas que salen ahora, hasta saben los orígenes del hebreo, del arameo, del tartamudeo y de todo lo que termina en feo. Se saben de memoria la Torá, el Talmud y el Pentateuco, pero no conocen la presencia del Eterno y el poder de Dios, porque se han olvidado de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Mas el Señor Jesucristo le dijo, porque eso sí estaba escrito en el libro de los Salmos, así estaba escrito, pero Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Aunque todo eso es cierto, diablo, de todas maneras, a mí no se me da la gana tentar a mi Padre, porque yo creo en Él. Otra vez, y la última vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hermano, tenga mucho cuidado cuando Dios lo esté usando. Van a venir buenas ofertas de parte del enemigo para que adultere la doctrina, para que se corrompa su integridad con Dios. Lo van a empezar a invitar a movimientos que no son gratos. Hermanos amados, muchos de los hombres de Dios que empezaron bien terminaron como toda su nariz, porque el diablo les ofrece fama y vanagloria.
Pero el Señor Jesucristo le responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No me interesa lo que me puedas dar. Alabe la gloria del Señor, hermano. ¿Por qué fue que Cristo pudo vencer al enemigo? ¿Porque era Dios? No, lo venció como hombre. Porque estaba sujeto a la oración y al ayuno. Y después de los 40 días fue tentado y salió victorioso. Por cierto, fuera poco, hermanos, sobre cualquier obra del enemigo tenemos poder y autoridad cuando estamos revestidos de oración y ayuno. No le vaya a pasar a usted como los hijos de Zabodeo, que se metieron a liberar a uno y ellos no estaban bien con Dios. Huyeron aruñados, rasgados y desnudos. Sin embargo, la palabra del Señor dice en Mateo 17:21: pero este género no sale sino con oración y desayuno. Con oración y... Entonces, hermanos amados, si hay algo que usted no puede hacer, lo puede lograr en el nombre precioso de Cristo Jesús si busca a Dios en oración y ayuno. Dele gloria a su santo y bendito nombre. ¿Para qué más sirve el ayuno? Bueno, el ayuno también sirve para interceder por otro. ¿Verdad que cómo nos gusta a nosotros orar por los demás? Ay, hermano, es algo que uno siente bonito. Cuando todos están en el altar y uno pasa: sanate, sanate, sanate. Y el otro no se sana, pero regresa con la nuca tiesa, ¿no? Pues lo agarra uno el estómago: recibe, recibe, recibe. Y lo que recibe es un buen apretón, pero no pasa nada, ¿verdad? O aquel otro donde: caete, caete, caete. No. Cuando nosotros intercedemos por otros, no necesitamos tocarlos y la bendición cae. El Salmo 35:13 dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, corrí a ponerles la mano y los empujé, les tiré la chaqueta. Les pedí que pactaran conmigo $1,000 para que se sanaran. No. ¿Qué dice el Salmo 35:13? Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Esta es la verdadera intercesión de unos por otros. Cuando alguien esté pasando por un problema, como las peticiones que vienen a través de la radio, a través del internet, a través de la iglesia, lo que nosotros hacemos es orar. ¿Se acuerdan cuando nuestro hermano Jesse no estaba con nosotros? ¿Qué hacíamos? Orábamos por él. Esto es lo que tenemos que hacer: interceder. Pero no solamente orar, sino ayunar y clamar por los afligidos, por los necesitados. Para esto también sirve el ayuno. Pero aparte de eso, el ayuno es un mandato del Señor. Ya les leí Mateo 9:15, pero ahora vamos a Marcos 2:20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Por cierto, fuera poco, el ayuno ayudó a salvar a naciones enteras de no perecer bajo la ira de Dios. Jonás 3:5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y clamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¿Y qué pasó? Dios perdonó a los ninivitas. Alabada sea la gloria del Señor. El ayuno trae avivamientos a las casas, a las familias, a las iglesias y a las naciones. Joel 2:12 dice: por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Eso de ayunar en su casa dormido, eso no es ayuno. Eso es aguantar hambre. El que ayuna tiene que esforzarse por clamar, por llorar. Ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí. Imagínese usted un pecador impío ayunando, pensando cómo le hace mal a la gente y viviendo en pecado. ¿Le va a servir ese ayuno? No le sirve ni de corbata. Para ayunar, primero tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo el corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Joel 2:15. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno y convocad asamblea. Es decir, hermanos amados de palabra ungida, los invitamos a todos ustedes a este día
El día domingo hay un ayuno general y todo mundo enterrando la nariz aquí en el altar, buscando la presencia del Eterno, llorando y lamentando nuestros malos hechos y buscando la santidad y el favor de Dios. ¡Aleluya! Y yo termino en esta hermosa hora para que ustedes puedan entrar a las reuniones correspondientes. Dice, para mantener la comunión con Dios. El ayuno es importante para mantener la comunión con Dios. Aquella persona que ora y que ayuna es un elemento vitaminado, fortalecido para pelear toda batalla. Aquí tenemos una mujer que tuvo la gracia, la benevolencia de orar por el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando Él fue presentado. Estamos hablando de nuestra hermana Ana, que está en Lucas 2:37. Nuestra hermana Ana, en Lucas 2:37 dice, y era viuda desde hacía 84 años. ¿Cuántos años tenía la viejita de estar viuda? Y no se apartaba del templo sirviendo de día y de noche, con chismes y murmuraciones. Dice, con ayunos y oraciones. En otras palabras, el ayuno sirve para todo. El que ayuna no puede ser ladrón. El que ayuna no puede ser detractor. El que ayuna no puede ser traicionero. ¿Sabe por qué se perdió Judas? Porque ese nunca llegaba a los ayunos. Y era uno de los más murmuradores. Decía, ¿será cuánto diezmarán aquí? Decía Judas. ¿Cuánto entrará de ofrenda? Y Jesús no le dijo, ¿qué te importa, Judas? Lo dejó. Pero el amor al dinero lo cegó. Y por eso se perdió. Porque nunca se convirtió. Anduvo todo el tiempo. Pero los demás oraban y él no oraba. Él se parecía a Casimiro Buenavista. Todos con los ojos cerrados y él con un ojo así viendo quién ora, quién no ora. Todo el mundo vigilando y él texteando afuera. Todo el mundo yendo a la predicación y él viendo un poco de televisión. Nunca se convirtió Judas, nunca ayunó, nunca se metió. Pero aquí está la viejita todavía como referencia. 85 años de viuda. Imagínense cuántos años tenía la viejita ya. Y todavía oraba y ayunaba. Y Dios le dio el privilegio de presentarle al Redentor de Israel y de todos nosotros. Carísimos de Jesucristo, el ayuno sirve para todo. Por favor, dígalo conmigo. El ayuno sirve para todo. Diga conmigo, el ayuno rompe yugos. El ayuno abre puertas de bendición. El ayuno nos sirve para la comunión. Puestos de pie, carísimos de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedir disculpas por este anuncio que pasé mal al principio. La reunión de los directores de grupos musicales será el próximo 14 de octubre. ¿Así es correcto, hermano Sebastián? Será el próximo 14 de octubre. No es hoy, es el próximo lunes 14 de octubre. Vamos a orar, hermanito. No sé si alguien en esta hermosa hora quisiera reconciliarse con el Señor, alguien que esté pasando por un momento difícil. Gracias por su sintonía. Usted está escuchando Palabra Ungida Radio, su emisora clave por internet, www.palabraungidatv.com, radio y televisión del corazón de Dios al corazón del hombre. También puede escuchar radio por teléfono marcando al 1484 718 0349, 1484 718 0349. Palabra Ungida Radio, 24 horas al día cerca de su corazón.